Hola a todos quienes van a escuchar de este webinar cuando quede grabado. Bienvenidos a este espacio de la iniciativa de plantación de iglesia de Fuller. Queremos respetar el tiempo de todos, por lo que este encuentro esperamos que no dure más de 30 minutos. La agenda es súper simple. Los primeros 2 minutos yo les estaré contando brevemente sobre nuestro programa. Los 20 minutos siguientes hablaremos con nuestro invitado especial y los últimos 10 minutos los abriremos este espacio para quienes quieran integrarse en la conversación. Así es que, bueno, ahora voy con la presentación del programa y al final les voy a poner el link del certificado para quienes quieran saber más detalles. Para quienes no me conocen, yo soy la doctora Jessica Rosales, encargada del programa en español. En Fuller creemos fielmente que este certificado es teológicamente práctico para quienes buscan plantar iglesias. El programa cuenta con una sólida base teológica bíblica y promueve la formación espiritual, pero integral del plantador y de su entorno. Y está diseñado para ser desarrollado y para que el plantador desarrolle competencias misionales dentro de su lugar de trabajo. Además, es 100% en línea y tiene una duración de 1 año. Al finalizar, si se cumplen con todos los requisitos, se obtiene el certificado y también se obtienen créditos que se pueden ocupar en el seminario de Fuller para una maestría. Esta serie de webinar está diseñado para dar a conocer en profundidad sobre este certificado y hoy nos corresponde hablar del curso 2. Y para conversar de este curso nos acompaña un destacado alumno del certificado, plantador y líder, Renato Oces. Renato, muy bienvenido. Por favor, cuéntanos un poco de ti y compártenos qué fue lo que más te gustó del curso 2 y por qué. Muchas gracias, muchas gracias. Hola Jessica y a todos quienes nos estarán escuchando. Bueno, como bien ahí me presentaba, yo soy Renato Oces, actualmente trabajando en una plantación en la ciudad de Chihuayante, en la región del Biobío, en Chile. Eh, Personalmente solo quiero decir que hace 17 años que estoy casado con mi esposa Mary. Tenemos 3 hijos, entonces ya la mayor de hecho tiene 16 años, una de 14 y el Santiago, que es el último génito, le digo yo, pues siempre se habla del primogénito, pero no del último génito. Bueno. Eh, Él tiene 6 años, así que obviamente todo lo que hemos ido aprendiendo también es algo no solamente para el trabajo de iglesia, sino que también para la misma labor dentro de la familia. Nosotros entendemos que en casa tenemos una mini plantación con 3 miembros que están ahí constantemente siendo conducidos, liderados, pastoreados por nuestras vidas también. Así que eso es lo que les puedo decir un poco de lo que ha sido mi vida personal. Ahora, en cuanto a cuál ha sido lo que mayormente me ha llamado la atención en esta parte, en esta etapa del curso en la que nos encontramos, que habla de estas 5 estaciones, bueno, una de las primeras cosas fue el inicio que muestra cómo debe entenderse a la iglesia a través de una naturaleza orgánica, un organismo vivo, un organismo que está latiendo e interactuando con la realidad donde ha sido puesta. Yo creo que a veces nosotros nos olvidamos mucho de eso y me gustaba mucho el ejemplo con el que comenzaba el curso, con esta idea de un árbol frutal, comparándolo a eso para poder mostrar las 5 estaciones. ¿Por qué razón? Porque pienso de que y mi reflexión inicial en ese momento era que nosotros pensamos en crecimiento solo a partir de lo que es visible hacia arriba del árbol, pero no pensamos que el árbol está creciendo cuando está echando raíces. Nos olvidamos mucho un poco de ese crecimiento, que son al menos la primera etapa y que finalmente son las más importantes, pienso yo, en la vida de una plantación, del crecimiento en la iglesia, de cómo va a ser, de lo que va a ser más adelante, de cómo se va a desarrollar. Entonces, eh, un poco tiene que ver porque no invertimos tanto nosotros en el proceso de crecimiento hacia abajo. Si viéramos la actividad agrícola, probablemente entenderíamos cuánto invierten las personas que trabajan en esa área, justamente para sustentar una excelente raíz en esa semilla, porque eso es lo que finalmente después va a dar el resultado del fruto que ellos van a obtener. Si tienen una muy mala semilla y raíz, el fruto también va a ser en las mismas condiciones. Entonces, creo que eso era una de las cosas que más me llamó la atención
porque efectivamente para nuestros tiempos el concepto de crecer tiene que ver justamente con cuantificar las cosas, darle un check de números y no tenemos la sensación de que estamos creciendo cuando nuestros números no están aumentando. Buenísimo. Nosotros no tenemos esa idea. Recuerdo cuando llegué yo acá, justamente uno de nuestros enfoques fue vamos a trabajar para crecer hacia abajo, Mira, crecer a echar raíces, crecer en esa área que nadie ve, que tiene que ver con el carácter, que tiene que ver con la madurez, que tiene que ver con la solidez. Eso que no se observa, que no es atractivo, porque cuando nosotros llegamos con nuestros informes a las distintas instancias, obviamente las preguntas nunca tienen que ver con la iglesia ha aprendido a sortear el sufrimiento, sabe lidiar con los conflictos, cómo enfrenta las situaciones que tienen que ver con su interacción social. No, sino más bien es cuántos miembros nuevos hay, cuántas personas se han ido sumando. Entonces nuestros reportes muchas veces tienen que ver con evaluar aquellas cosas. Y solo como una anécdota, le preguntaba a algunas personas del lugar, yo le decía, si el primer año que yo llegué acá, si de aquí a diciembre, pensando en marzo, si de marzo a diciembre, de los 10 que nosotros somos, voy a decir un número por decirlo nomás, de los 10 que somos, terminamos 8, ¿crecemos o no crecemos? Entonces, la pregunta va a llevar una respuesta muy natural, van a decir, no, no crecimos. ¿Por qué? Porque nuestro concepto de crecimiento tiene que ver con eso, con que esto empiece a crecer hacia arriba, a mostrar estos frutos. Entonces, ahí fue un poco transmitir esta visión de decir, no, nosotros vamos a crecer porque primero vamos a trabajar en nuestras competencias, en nuestro carácter espiritual, cosa que el día de mañana, cuando lleguen personas heridas por nuestra caída, por el pecado, por la realidad del mundo, por Satanás, lleguen a encontrar un lugar de refugio sólido donde puedan ser sostenidas y no donde terminemos nosotros mismos dándole más dolor a aquellas personas, que es lo que tristemente muchas veces hemos hecho también como cristianos. de todas Así que, maneras. ujú, Para darle un poquito a quienes se están integrando, bendiciones al hermano Edwin y a Daniel, a Roberto, muchas gracias por estar acá. Estamos hablando del curso 2, que el curso 2 se llama Las 5 estaciones de una plantación de iglesia. Renato es el plantador que está plantando en Chile, ya lleva, ¿cuántos meses lleva en el certificado, Renato? Como, ¿cuál? 5, 6. 5 más, sí. 5 meses, y entonces estamos hablando de este curso 2 de las 5 estaciones de la plantación de iglesia, y lo que Renato estaba hablando un poco de esta importancia de crecer, pero también crecer hacia abajo, de crecer las raíces. Y estaba este ejemplo que a él le gustó del curso, que como que se grafica el crecimiento de la plantación con un árbol. Así es que eso para darle un poquito de overview a quienes se están integrando. Y Renato, entonces, síguenos contando. Esa parte fue la que más en el fondo te cautivó al principio porque estaba muy alineado con lo que tú tenías en mente en tu plantación, ¿no? Eso estoy entendiendo, ¿verdad? Sí, justamente. ¿Y por qué fue lo que más me cautiva? Porque una de las cosas que uno lidia como líder de una plantación tiene que ver con la tensión que se genera en el tiempo de espera, en el tiempo en que el crecimiento no es visible. Entonces también uno se cuestiona mucho, ¿estaré haciéndolo bien? ¿Nos estaremos demorando mucho? ¿Será necesario hacer otras cosas y apurarnos nomás? Porque hay una sensación de que no se está haciendo nada. Entonces, justamente por eso esta idea del árbol, yo decía, claro, cuando uno, la gente que ha transitado la vida de campo, uno no observa cuando esto está creciendo abajo, uno no observa todo ese proceso y uno piensa que no está creciendo. Recordaba un poco una parábola que Jesús dice que el sembrador pone la semilla, después se va a la casa, se acuesta, duerme y no se da ni cuenta cuando brota el árbol. Obviamente él lo dice bajo otra idea y otro contexto, pero la figura de la semilla justamente que está creciendo, está desarrollándose, genera una tensión, aún en el mundo de la inmediatez que nosotros vivimos, de que 1 año, 2 años, 3 años, de repente es necesario esperar tanto y, y este proceso de formación de equipo, de carácter espiritual, de crecimiento en cuanto a eso,
No son procesos cortos, yo creo que esos son los procesos más largos. Honestamente creo que es muy fácil crecer al sumar personas a un proyecto, que sea cristiano, sea de plantación o sea de lo que sea. De hecho, las estrategias de crecimiento que existen en algunas cosas que no tienen que ver con la vida de iglesia, tienen muy buenos resultados, suman. Entonces, en ese aspecto, claro, es más sencillo crecer, pero madurar en la fe, madurar en el carácter cristiano, uy, eso sí que es un asunto que toma tiempo y que no puede ser algo que se resuelve simplemente con un cursos, charlas o algunas estrategias. Es la persona pasando los procesos que Dios le lleva a pasar. Y no somos conscientes de que muchas veces ahí estamos creciendo mucho más cuando no hacemos cosas, cuando no estamos sometidos a programas, que cuando estamos haciendo cosas simplemente por tener un movimiento activo de activismo finalmente. Porque un Entonces, crecimiento orgánico, que es más claro, lento. Pero, crecimiento. pero, pero cuéntanos ahí cómo eso, por ejemplo, y yo entiendo y estoy completamente de acuerdo contigo, que tú dices, mira, este crecimiento orgánico que toma tiempo porque estamos creciendo en el carácter de Dios, Mm, ningún curso te va a ayudar. Pero aquí estamos hablando del certificado. ¿Cómo entonces este curso ha podido, de alguna forma, confirmar esta idea de un crecimiento orgánico? ¿Cómo te ha ayudado esta información a ti en este proceso? claro, sí, ciertamente cuando uno dice que un curso no genera un crecimiento es porque no es por leer un documento que yo automáticamente crezco, Claro, ya en esa idea, pero no porque no tenga su lugar para poder orientar el camino que nosotros estamos trazando y que estamos llevando. Entonces, una de las cosas que yo decía, que es muy útil el curso, por ejemplo, es porque a veces uno piensa que está haciendo cosas y no está seguro porque hay una tensión que se genera entre a los que uno está diciéndole vamos con calma y los que están diciendo necesitamos ir más rápido. Entonces a veces uno dice quizás yo estoy en un error, pero al ver estas etapas que nosotros en nuestro contexto y en nuestra realidad chilena y me atrevo quizás a decirlo latina, no somos muchos de procesos, no somos muchos de establecer eh, eh, espacios para ir observándolos, para ir evaluándolos, sino que tenemos un dicho que dice, avancemos y en el camino se arregla la carga. claro. Entonces, somos muy del ánimo, muy efusivos, muy de tener las ganas de algo, y si tenemos las ganas hay que darlo porque el Señor está con nosotros. Pero entender que existen etapas, procesos que uno puede ir evaluando y puede ir revisando, permite justamente poder tener un crecimiento más saludable, más orgánico. Y en ese sentido el curso es muy orientador a tener también las certezas de que uno va dando los pasos adecuadamente. Pensaba un poquitito en estos días, he estado ahí estudiando un poco Hechos 16 cuando el Señor incluye a Timoteo al proyecto de expansión de la misión hacia Europa y uno observa cómo todo estuvo ahí debidamente también planificado, organizado. Timoteo no es que llegó un día y tenía las ganas y salió, ¿no? Él se desarrolló en la iglesia observó su trabajo, lo aprobó, luego de eso se encuentra con Pablo, se invitan y despejan el camino de todas las cosas que pudieran intervenir y ser un inconveniente, como incluso el proceso de la circuncisión. Entonces uno dice, y ahí en adelante, bueno, ya ahora estamos listos, vamos y avancemos. Y ahí uno observa cómo el Espíritu Santo está direccionando la vida de la iglesia en situaciones tan comunes y ordinarias como esta, de seguir procesos, pero también cuando a veces el Señor ya abiertamente en los versos siguientes le dice, no, no quiero que vayan para allá, muévanse hacia acá. Entonces, están esas dos cosas interactuando en la vida de la iglesia que uno a veces olvida. Solo ve a Dios en la espectacularidad y se olvida ver a Dios en medio del proceso en el que Él nos acompaña, nos capacita, nos prepara y nos da estos pasos como estos cursos, por ejemplo, que son muy útiles, sin duda alguna, para entender lo que Dios está haciendo. No, completamente. Cuando yo fui parte,
fui la líder en el equipo de traducción de este certificado de inglés a español. Y en la traducción, cuando estábamos en este curso, la lección 8 tomé notas acá, pues no me acuerdo todo de memoria, tomé nota que justo habla de lo que tú estabas diciendo, de encontrar y formar el equipo de lanzamiento. Y ese Mm, ejemplo en hecho es muy particular, porque claro, después Pablo pivotea, porque bien le dice, no anda para allá, y después no anda para acá, después anda pero eso no quita la estrategia que ya tenía, mm, la planificación que había. Después, evidentemente, Dios lo cambia como él quiere, pero claro, sí está esa credibilidad y contabilidad que de repente yo creo que nosotros como latinos, yo también me atrevo a decir que es todo Latinoamérica, que por ahí necesitamos un poquito de estructura sin ser evidentemente tan estructurado, porque el espíritu en el fondo es el que guía, mm, pero sí hay cierta responsabilidad en eso. Oye, y cuéntame un poquito con respecto al curso que yo lo encontré, que fue como yo dije, "Ay, esto le va a llegar a los hermanos latinos, cuanto el financiamiento de la plantación, cuando el curso aborda del financiamiento y habla de plata. Y es algo sí. que yo no sé si soy yo nomás, pero a nosotros no nos gusta hablar de esa parte económica. Sí, justamente, pero fue súper buena la manera en que está bajada la información. ¿Por qué? Porque la primera frase con la que yo me encuentro y me choco y me impacta es que el presupuesto es una declaración teológica. Y yo quedé como, wow, nunca lo había visto así. Nunca lo había visto así. Efectivamente, uno piensa que el presupuesto, el dinero, eh, que además es tan común y necesario para desarrollar proyectos, y nosotros a veces lo miramos mal porque efectivamente hay abusos frente a eso, pero eso no significa que eso no sea importante para el Señor. Entonces, cuando yo observaba esta frase y decía, claro, esto tiene un lugar tan importante como las otras etapas que uno está planificando, porque el día de mañana esto va a permitir que otras congregaciones estén también participando y unidas al proyecto, porque la misión nunca la hacemos solos. La misión siempre la hacemos como un cuerpo integral, no la hacemos desde la carrera de alguien que va corriendo esto de manera solitaria o de forma eh, individualista, ¿no? La carrera la corremos todos juntos. Entonces, efectivamente el tema del presupuesto, al menos esa idea ya permeó mi mente para poder decir esto es importante y tenemos que darle lugar, la forma, pensarlo, mirarlo. Y adicional a eso también la lectura del texto de Nehemías que tiene el curso respecto a cuando va a pedirle madera al rey. eh, También yo honestamente no había leído nunca esos versículos con esa mirada de decir cómo Nehemías le dice al rey, necesito madera para poder hacer la tarea de la reparación de los muros y de la ciudad, pero no solamente para eso, también yo necesito esa madera para construir mi casa, porque si yo tengo el mandato de estar ahí, también necesito que cuiden de mí. Entonces, eso es súper difícil para nosotros los latinos, que un plantador también piense en sí mismo en el aspecto presupuestario. No, es por fe nomás, dice uno. Claro, pero por fe Nehemías va y le pide madera al rey. Y la Y- respuesta es espectacular de ese texto. Y él dice que el rey le cedió eso porque Dios estaba conmigo. No, yo ahí quedé, pero tenía Ay. conjura al lado, menos mal, para secar mis lágrimas. Oye, pero súper interesante eso, porque cuando yo estaba traduciendo esa parte, yo decía, igual, como que no, como que nos tocó a todos, ¿no? Porque además que yo creo que la mayoría, no sé, a lo mejor ahí después cuando abramos el micrófono y mi hermano de República Dominicana nos puede decir si es igual allá, pero yo siento un poco que todos nosotros, por lo menos, que nos dan ganas de ser millonarios y ayudar a todo el mundo. Y queremos ayudar a todo el mundo y sí, no importa. Y nuestro presupuesto se va debilitando porque no hemos sido como Nehemías. Y Nehemías no solamente pide madera, pide carta y empieza a pedir cosas que yo digo, ay, señor. Sí, ahora igual nosotros entendemos y hemos observado en nuestro presupuesto que Dios, cuando Dios nos dirige y nos direcciona, también lo hace no solamente con lo que apertura para nosotros,
sino con lo que cierra también. Entonces, cuando nosotros vemos nuestra capacidad de solicitar recursos y el presupuesto final que vamos a tener, nosotros ahí podemos también estar observando dónde Dios nos está enviando, porque probablemente nuestro presupuesto sea muy grande y entonces vamos a entender que vamos a poder atender este tipo de situaciones. Y si nuestro presupuesto no es tan grande, entonces también tenemos que confiar de que Dios obró ahí para llevarnos no a todo lo que quisiéramos, sino específicamente a esto. Entonces, también es entender eso. Dios no solamente se mueve y nos guía a través de lo que Él apertura para nosotros, sino también a través de aquellas cosas donde nos pone los límites, como lo que hizo el Espíritu Santo y con el equipo misionero de Pablo y Timoteo y Silas, que al menos son los que sabemos que estaban ahí, y hay más todos los que lo acompañaban seguramente. Le dicen, no, para allá no. Entonces, también limita eso. Y el presupuesto, si es una declaración teológica, entonces obviamente también el presupuesto va a estarnos direccionando hacia dónde Dios nos ha puesto en medio de la ciudad y qué es lo que debemos atender donde Dios está trabajando en la ciudad. Y eso nos cuesta, porque tiene que ver con subyugar nuestra idea, nuestra planificación a lo que decía el curso en su primera etapa, que es Dios quien tiene una misión, no es la iglesia. Entonces ahí nos cuesta a nosotros, porque nosotros queremos hacer nuestra propia misión. Y la verdad que en ese aspecto también el curso es una interacción constante con el orgullo, con las propias ideas, con el corazón, para ir humillándolo y sometiéndolo uno a entender cómo Dios va trabajando a través de la historia y qué lugar tenemos nosotros en la participación de la historia de la redención en este pequeño lugar, de este pequeño espacio de tiempo, de siglos y siglos y siglos de redención, en esta pequeña ciudad de un par de miles de kilómetros en todo el mundo entero y de todos los años que vendrán. Entonces, entender eso igual también es trabajar con nuestro orgullo. Sí, es importante la tarea que Dios nos llama a hacer, pero no olvidemos que somos una pequeña parte de toda la historia de la redención. Eso nos pone en nuestro lugar también. Completamente. El jueves pasado estuve hablando con Marcos del curso uno y al final llegábamos a la conclusión de que es difícil, como tú dices, someter nuestros planes, someter nuestro orgullo y acceder a la voluntad de Dios, pero es súper liberador, porque cuando te das Mm. cuenta de que Dios es el que te pone en cierto lugar, cuando es Dios el que abre, cuando Dios es el que cierra puertas y abre y cierra presupuesto, te da una cierta te da, no una cierta, una libertad completa de que cuando Dios cierra ese proyecto que tú querías, era porque no era, era para honrarte a ti, no para honrarlo a Él. Y es muy liberador. Oye, mira, estamos llegando, quiero dejar este próximo etapa, como dijimos, para que si los hermanos Roberto, Daniel o el hermano Edwin quieren comentar algo, pero antes de eso, Renato, ¿hay algo más que te gustaría comentar de este curso número 2? Solamente, bueno, hemos, como bien tú decías, avanzado en un par de meses y creo que estos par de meses que hemos avanzado de verdad que ha sido muy enriquecedor para la etapa y el proceso en el cual yo estoy trabajando y las herramientas que nos ha dado y lo bueno de esto es que nos permite hoy día estar construyendo algo que nosotros vamos a poder volver a replicar cuando el Señor nos permita hacer una iglesia organizada que pueda dar a luz también hijas en ciudades cercanas. Entonces, es importante entender de que uno cuando toma un curso relacionado a esto, uno no solo está trabajando para lo que tiene hoy y para lo que está envuelto hoy, porque todo esto que estamos viendo, yo lo voy a transmitir a otras personas. Y esas personas van a trabajar en base a todo este contenido que yo he podido absorber y transmitirle. Y después eso va a proyectar en otro y en otro y en otro, y así uno no solamente se nutre y aprende y crece para uno mismo, sino ahí uno ve cómo finalmente el reino de Dios, claro, es algo mucho más grande y orgánico que el individuo, que es una cosa que nosotros en nuestro siglo nos cuesta mucho, pero tenemos que someternos a esa realidad, como bien tú decías, que es liberadora, porque al fin de cuentas, misericordiosamente el Señor nos permite estar en esta tarea. No, completamente cierto. La verdad es que hoy día justo hablábamos con Len, que es el director del programa,
Y con Lena hablábamos de que lo más probable es que no sepamos para quién Mm, estamos trabajando, que el Señor después va, quizás qué influencias van a ver de tu trabajo, qué influencia van a ver de otras personas de tu trabajo, que tú a lo mejor tú ni siquiera vas a saber. Así es mm, que tenemos unos minutitos más, así es que invito a Daniel, a Roberto, a Edwin si quieren hacer una consulta, si quieren aportar algo, si quieren hacer algún comentario, lo que ustedes quieran. Este es el momento para hacer preguntas directas o simplemente para que nos cuenten si quieren. No tienen ninguna obligación porque una de las cosas más importantes de este webinar es conversar sobre cada curso. Vamos a estar casi todos los jueves de aquí al 20 de agosto hablando de un curso distinto. Así es que los dejo también invitados para el próximo jueves que vamos a estar hablando con David Vázquez. David nos va a estar hablando del curso 3. Él ayudó a traducir también, así es que él va a estar hablando del curso 3. Pero Roberto, Daniel, Edwin, ¿quieren decir algo? Si quieren hablar. Gregory, Edwin, perdón, Edwin primero. Dale, Edwin. Sí, sí, Pues muy Daniel. buenas tardes Jessica, Renato, Daniel, Roberto. Es un placer tener la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Soy dominicano, soy pastor actualmente de las Asambleas de Dios en República Dominicana. Nunca he tenido experiencia en plantación de iglesia. Eh, Estoy en proceso de formación. Actualmente estoy terminando un proceso de residencia que le llaman con Endo Network aquí en República Dominicana, y cuando vi el programa, entonces también este programa de plantación, me puse en contacto con Jessica porque si me interesa el tema de plantación, quiero hacerlo. Y bueno, aunque no tengo experiencia plantando iglesias, pero en nuestra cultura aquí, eh, desde lo que yo he visto, es un poco diferente a lo que yo he escuchado de Renato y posiblemente en otros países. En los últimos años, la dinámica de la plantación en mi comunidad pentecostal se da y se venía dando. Se tomaba una gente y simplemente se enviaba a plantar. Ya no se organizaba un equipo, no se entrenaba un equipo, no se preparaba un presupuesto, no se preveía algunas cosas para este proceso de plantación. Simplemente, de hecho, y no se tomaba a cualquier persona. Los pastores veían que había un hermano en la iglesia que era problemático, que era complicado, que no le permitía trabajar, y a esos hermanos eran que ellos tomaban y lo enviaban a plantar iglesias. De una manera, ellos decían, para salir de ellos, para que le permitieran trabajar. Obviamente, hace unos años para acá, sí, las iglesias, las organizaciones han venido tomando conciencia, y he escuchado el tema y lo volví a escuchar ahora en Roberto sobre la importancia perdón, en Renato, sobre la importancia de formar equipo, de tener equipo para ir y plantar iglesias. Un asunto que escuché también en el otro programa que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, yo puedo formar un equipo y la iglesia plantadora envía a ese plantador con un grupo de hermanos a plantar, y una vez la iglesia está plantada, está formada, está madura, esos hermanos pueden regresar a su iglesia madre y continuar, el plantador continuar trabajando. Otro aspecto que yo veía es que, por ejemplo, yo como plantador podía ir a las iglesias de la comunidad donde yo quería plantar o quiero plantar, y dialogar con ellos y solicitarle apoyo, hermanos, líderes, talentos, para que me ayuden. Aquí es un poco complicado en República Dominicana, porque yo entiendo que si le facilito a algunos hermanos con potencial, entonces estoy cediendo de manera completa, y quiero aprovechar esos talentos y quiero retenerlos en vez de permitir que la obra avance, que la obra crezca y que se puedan plantar muchas más iglesias para la gloria del Señor. En sentido general, yo me alegro escuchar la experiencia de Renato y ver que, aunque estamos en cultura y en contexto diferente, el tema de la plantación de iglesia como que no es muy distinta en cuanto a los procesos y todo lo que hay que trabajar. Así que yo espero que estos encuentros puedan enriquecer más y que puedan seguir animándome entonces
a convertirme en un plantador de iglesia. Y sí, vuelvo y repito, mis experiencias han sido pastorales. Yo soy pastor de una iglesia principal de una iglesia. No tengo experiencia en plantación y por eso he decidido, en sentido del Señor, empezar estos procesos formativos porque quiero plantar una iglesia saludable. Edwin, muchas gracias por tu testimonio. La verdad es que nos alegra el corazón y tu presencia nos alegra. Así es que de verdad es una bendición escucharte a ti. Mira, y ojalá que puedas participar en todos los otros webinars porque vamos a hablar de un curso cada jueves. Así es que te invito para que después tomes una decisión también, como decía Renato como estaba apelando a Nehemías, bien concisa y basada en información. Daniel, por favor. Jessica, Hola. ¿me Oh, permite perdón. solo hacer un breve comentario? Vale, por favor, Renato. Sí, disculpa Daniel, es solamente para que no se me vaya la idea al pastor Gregory, comentarle que yo vengo de un contexto pentecostal y bueno, ahí soy una persona de segunda generación en la vida cristiana. Mi padre llegó primeramente al Evangelio y llegamos al Evangelio en un contexto pentecostal. Entonces, conozco esa realidad y efectivamente es así, ¿ya? Es así también acá en Chile. Quizás ahí nosotros, como yo hoy día estoy en una iglesia presbiteriana y en la iglesia presbiteriana la realidad es un poco distinta, pero creo que incluso dentro de los últimos 10 o 15 años, al menos la zona donde yo estoy, es algo que ha venido cambiando porque finalmente es una cultura misional que cambia. No solamente el plantar iglesias, sino que una cultura de que la iglesia finalmente se vuelve misional. Y ese cambio, efectivamente, claro, a veces es complejo. Ahora, eh, una de las cosas que a mí el curso me ayudó fue porque esta es mi primera experiencia liderando una plantación. Yo trabajé en plantaciones en otros lugares, pero más como una persona que ejecutaba solicitudes que se hacían de base a que otra persona lideraba el proceso, ¿ya? Entonces yo estaba ahí poniendo mis manos y todo lo que se necesitaba. Pero estar por primera vez, digámoslo, a cargo de liderar un proceso, claro, uno a veces dice, ¿por dónde comienzo? ¿Cuáles son los pasos que debo dar? ¿Cómo sé que lo estoy haciendo bien o que estoy equivocado? ¿Cuál ha sido la experiencia de otros? ¿Dónde estoy errando? ¿Cuáles son los problemas comunes y naturales con los que me voy a encontrar y que debo entenderlos como parte del proceso y cuáles no y que debería abordarlos para poder resolverlos? O sea, esas preguntas yo creo que en el curso a mí me han servido mucho para poder orientarme y para poder decirme, en esto vamos bien, en esto no, esto cuidado con esto y más énfasis en esto otro. Entonces ha sido bueno para mí en ese sentido. Eso quería Muchas solamente gracias, ahí, Renato. Pastor. No, muchas gracias, Renato. Daniel, te queremos escuchar. Bienvenido primero. Gracias. Disculpe. Hola a todos, ya a todos. Eh, bueno, yo asisto a la iglesia presbiteriana también, de la región de Ñuble. Así que, bueno, independiente de eso, me gustó mucho la exposición que hicieron. Muy bella que hizo el hermano Renato, muy bella. Bueno, yo solo soy miembro de la fuente de momento, pero planeo hacer un diplomado más adelante. Y, muy interesante lo que dijo, porque, bueno, por mi parte me falta madurez para guiar, saber cómo dirigir plantas, hacer como el certificado, o como le digan, el certificado de plantación, para Mm. ir moldeando, así ayudando, aportando a la congregación. Es muy bonito lo que hacen y eso solo quería decir. Y saludos. ¿Se escuchó, cierto? Mira, se Sí, escuchó un poquito cortado, pero por lo menos te Mm, entendimos. Y te entendimos mm, que en el fondo tú estás pensando, considerando también a lo mejor enrolarte en el certificado de plantación para poder ayudar a tu congregación, porque estás nuevo en esto, ¿no? Así es que, igual Daniel, te dejamos invitado. El próximo jueves vamos a estar hablando con el profesor de los chicos de Renato, que es David. David fue un pastor que nos ayudó a hacer, que fue parte del equipo de traducción. Entonces, vamos a hablar del curso 3. Son 6 cursos. Acá ahora mismo le voy a dejar la página web para que ustedes puedan ver los detalles del certificado. Y son 6 cursos, así que vamos a hacer 6 webinars. Y en el fondo, todo lo que buscamos en el fondo es poder
hablamos con Len y la verdad es que yo estoy muy agradecida de la oportunidad de trabajar con Fuller, que Fuller se está abriendo a Latinoamérica. Entonces estamos traduciendo recursos, estamos poniendo información para poder beneficiar de alguna manera. Yo creo que los latinos tenemos una pasión por la obra que es muy bonita. Pero ahora, ¿cómo podemos a lo mejor tomar estos recursos que son estratégicos y hacerlo como Nehemías, hacerlo un poquito más ordenado? Los dejo Mm, invitados y también los voy a dejar invitados para que miren nuestra página web porque dentro de otro curso que tenemos, que no vamos a hablar, y no vamos a tener webinars de esos, pero hay una investigación con la que yo empecé a realizar que entrevisté a 6 plantadores a través de Latinoamérica y de estos 6 plantadores sacamos lecciones. Es un curso súper corto, no es un certificado, pero ahí los latinos hablan y los latinos hablan así, pero así reclamando de los modelos norteamericanos hasta pasando por todo. Pero como latinos es una buena reflexión. mm, Somos peleadores entre nosotros y eso también son verdades que tienen que quedar claras, que como plantadores y como siervos de Dios tenemos que address, tenemos que hacernos cargo de eso. ¿Cómo manejamos el partido de Argentina con estos otros? ¿Cómo manejamos todas estas presiones que tenemos como latinos que son parte de la caída también? Así es que también hay harta información que Fuller está queriendo poner a disposición para nuestros hermanos latinos. Roberto, ¿quieres decir algo antes que cerramos? Saludar a los hermanos que se congregaron, Pastor Erwin, Edwin. Miguel, muy bienvenido, les recomiendo el curso. Y la única cosa que voy a destacar que de este curso número 2 es que también habla, no solamente habla de estar abierto a las posibilidades que Dios nos manda, porque no solamente es plantación de iglesia, también habla de movimiento. Y muchas veces, eso me encantó también porque tal vez muchas veces uno piensa que es plantador y se cierra esa posibilidad, pero muchas veces Dios lo llama a iniciar un movimiento y eso significa que tú vas a incentivar y motivar a otras personas a plantar, y eso no necesariamente significa que tú vas a plantar una iglesia. mm. Y eso me encantó. Así que, más que decirle que si tienen la posibilidad y la bendición de tomar el curso, que lo hagan, porque abre muchas posibilidades y como decía Renato, también es una guía muy sólida para ver cómo se están haciendo las cosas. Eso. Roberto está parte del grupo piloto que partimos el certificado y también él ayudó en la traducción. Entonces Roberto va a tener el webinar del curso 5 porque tuvo acceso a esa información, que el curso 5 eso lo encontré muy interesante porque ese es discipular a tu equipo de plantación. Y hay un montón de herramientas y que de hecho yo todavía estoy trabajando en las heridas que cargamos de repente que no nos damos cuenta, en heridas incluso culturales. Por ejemplo, en Chile yo me di cuenta que yo cargo con este ninguneo, ¿no? Que cuando la gente te mira en menos, te trata mal, de repente yo por mi personalidad yo reacciono a eso. Y esa reacción tiene que ver con heridas que uno va arrastrando. Y ese curso del discipular es cómo discipulamos en forma efectiva a la gente que está alrededor nuestro para que seamos plantadores, motivadores, misioneros, para que pongamos el reino de Dios en movimiento. Hermanos, yo lo quiero bendecir a todos ustedes. Pero para terminar, yo le voy a pedir, no sé, hermano Edwin, ¿tú quieres orar por Renato y por nosotros para terminar? ¿Estás en Amén. mute? Así que, pero, Amén. ay, oremos. Amén. Señor, te damos gracias, Dios, por tu amor, por tus misericordias, por tu bondad. Gracias por este proyecto, este proceso de capacitación, Señor. Señor, en esta tarde te presento a Jessica, a Renato, a Roberto, Señor, a Daniel, Dios, y a cada integrante de este proyecto de certificación y a los que se van a sumar también. Señor Renato, que está en el campo plantando, proveele los recursos que él necesita para tu obra, Señor. Recursos espirituales, recursos humanos, recursos económicos, Señor, que él necesita en este proceso de plantación que él está trabajando. Señor, también a Jessica y al equipo de profesores, coordinadores de este programa, proveele todos los recursos que ellos necesitan en este proceso, Señor. Y
Te pedimos que tú bendiga esta obra, que bendiga este trabajo, que bendiga el fruto de sus manos con bendiciones del cielo y con bendiciones de la tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén y amén. A ver, muchas gracias. Este webinar va a quedar grabado y la idea más importante de este webinar es que después cuando queda grabado nosotros podemos ver que otras personas también están accediendo a este material. Así es que eso es una bendición. Renato, muchas gracias por tu tiempo. En Chile hay un temporal de Sí, mucho frío. Y tú estás ahí, así es que bendiciones para el hermano Renato y para el hermano Daniel que están con luz, que no se les ha cortado la luz a pesar de las lluvias intensas. Muchas gracias, hermano, que el Señor les bendiga. gracias a ustedes por la invitación. Igual, que sea Gracias. misericordioso. Chao, chao. 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 Chao.